Alberto, en tiempos de dificultades hemos tenido unos ministros de justicia muy valientes. Le doy 3 nombres, Alberto, a ver si usted coincide, entre otros. El ministro Rodrigo Lara, ¿no? El ministro Enrique Loumultra. El ministro Jaime Giraldo Ángel. Así es. ¿Usted recuerda lo que hizo ese señor, Alberto? Sí, señor. Se inventó el sometimiento a la justicia. Sí, pero no se lo reconocieron. Por el contrario, le cayó mucha agua sucia encima y el país tiene una deuda con él que no le pagó. Él se murió con alguna tristeza, diría yo, porque no se entendió el esfuerzo que él adelantó antes de ser ministro y como ministro. Tal vez vale la pena buscar las columnas que Hernán Echavarría escribió sobre la bondad y la necesidad de poner en práctica las propuestas que Giraldo hacía antes de ser ministro y que pudo perfeccionar de ministro, gracias a lo cual se logró la entrega de Pablo Escobar. Pero ese trabajo, ese esfuerzo, repito, no le fue reconocido. Le pongo otro nombre, Enrique Parejo. Ah, Enrique Parejo, por supuesto. Pues he querido parar, Félix, en Jaime Giraldo, que lamentablemente falleció, ex ministro y ex magistrado, porque con este tema de Enciso y de la Oficina Anticorrupción, mire cómo es la vida, Alberto. El hijo del doctor Jaime Giraldo se llama Andrés Felipe Giraldo. Él es el asesor de la Unión Europea que hizo el proyecto sobre denuncias, que inexplicablemente desmontó Enciso y lo convirtió en recompensas, como una de sus últimas ideas. Doctor Andrés Felipe Giraldo, buenos días. Buenos días, Julio, ¿qué tal? Un buen saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, pues aquí recordando a su padre y las coincidencias de la vida, pues, ¿no? Los legados de su padre. Usted tiene sí. un proyecto que tiene que ver precisamente con denuncias para luchar contra la corrupción. La Unión Europea asignó para ese proyecto 100.000 euros. ¿Por qué el doctor Enciso lo botó a la caneca? Pues esa es una buena pregunta, Julio. Yo también me pregunto lo mismo. Este fue un proyecto efectivamente pagado con la Unión Europea, pero yo quiero hacer una claridad que la Unión Europea nunca toma posición frente a los proyectos que financia y los recursos son administrados por intermedio de fundaciones o ONGs que ejecutan los recursos. Entonces, para desligar un poco, digamos, la posición de la Unión Europea, porque me parece peligroso que la Unión Europea tomara posición en este tipo de cosas. Entonces, haciendo esa salvedad, Julio, pues efectivamente estuvimos trabajando desde el año 2015 y el año 2016 en un proyecto de protección a denunciantes de actos de corrupción. Básicamente ese era el proyecto y se trabajó con distintas entidades. Se trabajó con el Ministerio de Justicia, con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, el Ministerio de Trabajo y la Unidad Nacional de Protección, básicamente. También el proyecto se socializó en varias ciudades, se socializó en Bucaramanga, en Cali, en Cartagena, en Medellín, en Ibagué, se me escapará alguna otra, en Anserma Caldas, que es el pueblo de mi papá. Y ahí en eso, digamos, en la elaboración del proyecto, hubo un consenso claro de las sociedades de la organización, de las organización civil y de las organizaciones de la sociedad civil y de las entidades, que no era recomendado dar recompensas, porque esto pervierte un poco la esencia de la lucha contra la corrupción, que es un deber cívico, un deber ciudadano, que hay que darle poder a los ciudadanos para que ellos puedan denunciar corrupción y se les protegen 2 derechos básicamente, garantías laborales y su integridad física. Y sobre esos pilares se construyó el proyecto. Y obviamente en mi informe final no recomiendo, dadas las sugerencias de las organizaciones y de las entidades, que se paguen recompensas. Y no sé, yo salí del proyecto en agosto del 2016, no me fui bien con el doctor Camilo Enciso, realmente no nos entendimos nunca, y él básicamente hizo un proyecto en su escritorio con una asesora y se le ocurrió lo de las recompensas. Yo no conozco el articulado del proyecto nuevo que presentó, porque entre otras cosas hay un hermetismo muy raro con lo que es el articulado del proyecto, y finalmente pues el proyecto que nosotros trabajamos y que se trabajó además con una consultoría muy importante, muy técnica,
de Marta Badel, que es experta en estos temas, pues todo eso se fue a la caneca, Julio. Increíble, el doctor Enciso, desde agosto, rechazó el proyecto de la Unión Europea de manera inexplicable. Doctor Giraldo, muchas gracias por atendernos y contarnos qué pasó con esa idea. No, Julio, a usted muchas gracias y que tengan un buen día. Feliz mañana. Pues ahí tiene, Johan.